Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. ¿Me Ah, logra bueno. escuchar? ¿Me confirma, por Sí, sí, favor? claro. Sí, sí, muy bien. Doctor, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, todo bien. Está todo perfecto. Perfecto, doctor. Voy a dar una pequeña presentación para poder empezar. Listo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Karen, asesora académica del Centro de Capacitaciones de Alenocid. Bienvenidos al diplomado en oftalmología clínica en pequeños animales. El ponente a cargo del curso es el doctor Iván Vergara. Para una buena exposición, por favor, mantener el micrófono y cámaras apagadas. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Le doy el pase al doctor. Puede empezar. Muy buenas noches. Muchas gracias, señorita. Voy a compartir. Voy a tener que entrar y volver a salir porque no. Estoy tratando de compartir un ratito. Ahora sí, siempre me hace esto. Meet, Google Meet. Problema de Google Meet. Listo. Hoy día vamos a empezar con el módulo de oftalmología veterinaria. Y debemos entender pues que
La definición de oftalmología constituye una especialidad médica dedicada al estudio diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades que afectan el sistema visual de los animales, con un desarrollo particular intenso en los ámbitos de los pequeños animales, con un desarrollo pues permanente, una innovación permanente que cada día va adelantándose más. Su alcance no se limita a las correcciones de defectos refractivos o al manejo de las patologías evidentes, sino que abarcan desde la prevención mediante exámenes rutinarios hasta la realización de microcirugías intraoculares muy complejas. Y la nueva evidencia acumulada en los últimos años refuerza la idea de que los exámenes oftalmológicos completos deben formar parte de toda la revisión clínica general, inclusive cuando los propietarios no se refieren a signos oculares. Se estima que más de la mitad de los perros mayores de 7 años presentan alguna alteración ocular detectable, y en los gatos las cifras son igualmente relevantes si se realiza una búsqueda activa. Entre las enfermedades oculares más frecuentes en el perro destacan la queratoconjuntivitis seca, las cataratas, el glaucoma primario, las úlceras corneales, mientras que en el gato predominan las conjuntivitis infecciosas, las uveitis de origen sistémico y las lesiones corneales con herpes virus. La estrecha relación entre el ojo y las enfermedades sistémicas es un hallazgo constante, y la hipertensión arterial provoca hemorragias, desprendimientos de retina, diabetes mellitus y acelera la formación de cataratas. Además que las neoplasias metastásicas pueden infiltrar la uvea, y las enfermedades inmunomediadas debutan con la frecuencia de formar uveitis, queratitis, y por ello la oftalmología veterinaria actúa muchas veces como un detector precoz de patologías internas. En este contexto, el papel del propietario resulta fundamental, ya que los signos sutiles, como un leve enrojecimiento de la parte blanca del ojo, o un aumento del lagrimeo o cierta torpeza en las condiciones de poca luz, suelen ser los primeros indicios de una enfermedad ocular, y el reconocimiento temprano condicionado a la manera decisiva del pronóstico visual. El globo ocular, sigamos, el globo ocular se erige como una estructura de precisión exquisita. Es una arquitectura esférica que permite la captación y el procesamiento inicial de los estímulos luminosos, tal como lo delatan Kellett y Plummer en la edición más reciente de su obra de referencia oftalmológica veterinaria del 2021. La pared del ojo se organiza en 3 capas concéntricas que mantienen una interdependencia funcional absoluta. La capa más externa, denominada por la capa fibrosa, está formada por una esclera y la capa córnea, que es pues realmente la esclera quien constituye la mayor parte de esta envoltura, y su color blanco característico, que se debe a la dispersión de la luz sobre el densor y los densos haces de fibras de colágeno dispuestos en una maraña irregular, que le confieren una resistencia mecánica notable frente a la fuerza de tracción y a los cambios de presión intraocular. En este estudio, pues, la biomecánica corneal y escleral en el perro, Miller y sus colaboradores demostraron que la rigidez de la esclera no es uniforme, sino que presenta una variación regional significativa alrededor de los nervios ópticos, donde la arquitectura del colágeno se adapta para proteger los axones y ganglionares frente a las fluctuaciones tensionales. En su porción anterior, esta capa fibrosa experimenta una metamorfosis radical para transformarse en la córnea transparente. La transparencia corneal no es una mera ausencia de vasos, sino un estado metabólicamente activo mantenido en la disposición ortogonal de las fibrillas de colágeno del estroma, reguladas por los proteoglicanos específicos como el Lumican y el Kerotocan, cuya expresión ha sido cuantificada en córneas caninas, como el Quantoc y sus colegas han revelado, con patrones de glicosilación que se alteraron durante la cicatrización y la explicación de la pérdida de la claridad después de las lesiones profundas. La capa media, conocida como la uvea, que es el tracto vascular, representa el eje nutritivo, inmunológico y fotorregulador del ojo. Esta estructura, que se extiende desde el iris hasta la coroides, alberga una red vascular intrincada cuyo flujo ha sido investigado mediante angiografía y fluoresceína en gatos. Los colaboradores de Hess en 2020, quienes identificaron patrones de llenado coroide
se correlacionaban con la edad y la presencia de hipertensión sistémica, y por esto el iris, la proporción más visible de la uvea, funciona como un diafragma contráctil que segmenta el interior del ojo y regula la cantidad de luz que alcanza la retina. Lo hace gracias a los músculos de control autonómico, el esfínter pupilar y la intervención parasimpática, además que el dilatador del estímulo simpático y la interacción entre ambos que caracteriza la funcionalidad en los perros. Así lo documentaba Ofri y Per en el 2021, que documentaban la variabilidad de la respuesta pupilar en función a la intensidad lumínica y el estado emocional del animal, estableciendo curvas de referencia para la pupilometría dinámica. El cuerpo ciliar, situado a la raíz del iris, alberga los procesos ciliares responsables de la secreción activa del humor acuoso. Un ultrafiltrado enriquecido con ascorbato y lactato que fluyen a través de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Las porciones posteriores de la uvea es la poroide, el lecho vascular que irriga las capas externas de la retina, incluidos los fotorreceptores y mediante los cuales la poreo-papilar. En muchas razas caninas y en el gato, la poroides contiene tapetum lucidum, una capa reflectante que mejora la visión ectópica. La capa más interna, la capa nerviosa, es la retina, considerada una extensión del sistema nervioso central en la cual residen fotoprotectores, los conos y los bastones, una intrincada red de interneuronas bipolares, amacrinas y horizontales que culminan en las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico y la organización laminar de la retina canina. Esto fue reexaminado mediante tomografía de coherencia óptica en las altas resoluciones de Beltrán y sus colegas en 2022, quienes cartografiaron el grosor de cada capa en distintas regiones de fondo ocular y establecieron el área central canina rica en conos, presentando un engrosamiento de la capa nuclear interna que sustentaba la mayor agudeza visual de esta región, aunque carece de fobia avascular propia de los primates. Los anexos oculares conforman un conjunto de estructuras que envuelven, protegen y movilizan el globo ocular. Su exploración meticulosa ofrece al clínico una ventana diagnóstica de primer orden, a menudo infravalorada en la práctica diaria. Los párpados, propuestos por una lámina cutánea externa y un esqueleto fibromuscular interno, siendo el revestimiento mucoso interno como la conjuntiva palpebral, que representa la primera línea de defensa física del ojo. Su función va mucho más allá de una simple barrera mecánica. Los párpados, en cada movimiento de parpadeo, hacen una frecuencia en el perro sano que ha sido establecida en 3 y 6 veces por minuto en los estudios de Juliano Walsh en el 2020, ya que los párpados distribuyen la película lacrimal de forma más homogénea sobre la superficie corneal. También arrastran partículas extrañas y fuerzan el drenaje de la lágrima hacia los puntos lacrimales. La integridad del borde palpebral, el contacto preciso entre el párpado superior e inferior y la correcta orientación de las pestañas son condiciones indispensables para esta función. En un trabajo del 2022, Donaldson y colaboradores analizaron la microbiota del borde palpebral canino y demostraron que la disrupción de la arquitectura palpebral, como ocurre en la entropión y el ectropión, alteran la composición de la flora comensal y favorecen a la colonización de bacterias patógenas como el estafilococo, creando un círculo vicioso de inflamación y daño corneal. La conjuntiva es una mucosa húmeda que tapiza la cara interna de los párpados y se refleja en los fondos de saco, recubriendo la porción anterior de la esclera. Su epitelio cilíndrico, estratificado, alberga células caliciformes productoras de mucina y una lámina propia densamente vascularizada e infiltrada de tejido linfoide organizado, el llamado tejido linfoide, asociado a la conjuntiva. Este sistema inmunológico local fue caracterizado en el gato por Labelle y sus colegas en el 2021, quienes identificaron folículos linfoides secundarios con centros germinales
activos capaces de montar respuestas de inmunoglobulina A secretora frente a los antígenos virales, particularmente frente al espervirus equino felino tipo 1. La intensa vascularización de la conjuntiva la ha convertido en un espejo extremadamente fiel de los procesos inflamatorios locales. La hipertermia conjuntival es un signo común, pero el patrón de inyección vascular hace que la presencia de quemosis o la aparición de petequias orienten hacia unas etiologías muy dispares que van desde la alergia hasta la coagulación intravascular diseminada. La membrana nigricante, conocida comúnmente como el tercer párpado, constituye una estructura única de muchos mamíferos, especialmente desarrollada en los perros y en los gatos. Se trata de un pliegue semilunar de conjuntiva sostenido por un cartílago de forma de T que se desliza de forma pasiva sobre el globo ocular cuando éste se retrae hacia la órbita, un fenómeno gobernado por el músculo retractor del ojo. En su base alberga una glándula lacrimal accesoria responsable de entre 30 y 70% de la producción acuosa total, según la especie y la raza. El aparato lacrimal constituye la unidad funcional integrada por la porción productora y porción excretora. La producción de esta fase acuosa de la lágrima corre a cargo de la glándula lacrimal principal situada en la región dorsolateral de la órbita y de las glándulas accesorias, entre las que se destaca la glándula de la membrana nigricante y la inervación parasimpática de estas glándulas mediada por el nervio facial y el ganglio pterigopalatino. Estas glándulas han sido mapeadas de forma precisa en el perro mediante estudios de resonancia magnética en contraste con Joaquín y colaboradores del 2021, quienes describieron el trayecto anatómico vulnerable y lesiones en cirugías del oído medio que pueden desencadenar una queratoconjuntivitis seca secundaria. La película lacrimal resultante tiene una estructura trilaminar, una capa lipídica externa producida por las glándulas de Meiboemer, una capa acuosa intermedia y una capa de mucina en contacto con el epitelio corneal. La porción excretora se inicia en los puntos lacrimales superiores e inferiores, continuando con los canalículos y los sacos lacrimales, desembocando en el conducto nasolacrimal que drena la lágrima hacia la cavidad nasal, y la permeabilidad de este sistema es fundamental para evitar la epífora, y la evaluación mediante dactilocistorrinografía fue revisada por Boydell en el 2020 y estableció criterios de normalidad para diferentes morfologías craneales caninas. La córnea constituye el primer y más potente elemento refractario del sistema visual, en los pequeños animales, siendo responsables de aproximadamente 2/3 de las capacidades totales de desviar los rayos luminosos hacia la retina. Esta propiedad física, que supera con creces la contribución del cristalino, se fundamenta en la curva precisa de su superficie y en la diferencia del índice de refracción entre el aire, la película lacrimal y el tejido corneal. Martín y sus colaboradores en el estudio del 2021 sobre biomecánica corneal canina determinaron que el radio de curvatura anterior de la córnea central en los perros mesocéfalos oscilaba entre 8 y 9 milímetros, y que ligeras desviaciones de esta geometría, como lo que ocurre después de las cirugías de queratotomía o el queratocono, inducen a astigmatismos irregulares que degradan la calidad de la imagen retiniana. La transparencia de la córnea no es una propiedad pasiva, sino un logro biológico complejo que depende de una arquitectura histológica sumamente organizada, y el mantenimiento activo de un estado de deshidratación relativa es la ausencia de vasos sanguíneos en condiciones fisiológicas, un rasgo que comparte con el cartílago hialino, que es un requisito indispensable para evitar una dispersión de luz, pero que a su vez impone exigencias metabólicas particulares que la córnea resuelve mediante vías de nutrición alternativas. El estroma corneal constituye aproximadamente el 90% del espesor de toda la córnea y es principal responsable de su resistencia mecánica y de su transparencia. Está formado por fibras de colágeno predominantemente de tipo 1 y en menor medida de tipo 5, que se agrupan en laminillas paralelas a la superficie. La disposición ortogonal de estas fibras, con un diámetro uniforme y un espaciado regular inferior a la longitud de onda de luz,
minimizando la dispersión lumínica, confiere al tejido su claridad característica y según cuanto en el año 2023